Hola, mi nombre es Génesis Andreina Peroso Mariño, soy licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Fermín Toro y actualmente curso la maestría en Gerencia Empresarial en esta misma casa de estudios, razón por la que hoy hago este video para hablarles acerca de la política monetaria y el Banco Central de Venezuela para la materia de entorno económico. Quiero comenzar hablando un poco o definiendo lo que es la política monetaria. La política monetaria no es más que la disciplina de la política económica o una rama de la política económica que controla los factores monetarios que le garantizan estabilidad de precios y crecimiento económico a un país. Otra definición también es el proceso por el cual la autoridad monetaria, entiéndase como gobierno o banco central, de un país controla la oferta monetaria y la disponibilidad de dinero que poseen. Esto lo hacen a través de los tipos de interés con el propósito final de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Es importante mencionar en la política monetaria que esta se basa en la relación que existe entre las tasas de interés en una economía. ¿Esto qué quiere decir? Que se relaciona con el precio en el que se presta el dinero y la oferta monetaria total que tiene el país o el Banco Central, en este caso el Banco Central de Venezuela. También es importante mencionar que la política monetaria cuenta con una cantidad de herramientas que le permiten controlar los diferentes factores que influyen en los resultados que ellos quieran obtener en el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio que exista con otras monedas y el desempleo. Entre los objetivos de la política monetaria se encuentran muchísimos, considerando las lecturas que hice antes de hacer este video, la investigación previa que hice antes de realizar este video, pero yo consideré estos 4 puntos porque me parecieron los más importantes, que son controlar la inflación, mejorar el saldo de la balanza de pagos, reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Cuando hablamos del primero, que es controlar la inflación, no se habla sino sobre mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido, tratar en lo posible que la política monetaria que se está utilizando le permita a la economía del país o a la inflación, mejor dicho, mantenerse, que no suba ni que baje, o bueno, siempre va a ser mejor que baje a que incremente, pero siempre y cuando esté en un nivel en el que no vaya a ocasionar problemas para la economía del país. Cuando se habla de mejorar el saldo de la balanza de pagos, es que el Banco Central de Venezuela, como el ente encargado de la economía del país, vigile que las importaciones del país no sean más elevadas que las exportaciones, porque obviamente existiría un problema allí. Reducir el desempleo, que no es más que procurar que la mayor cantidad de personas estén trabajando, porque recordemos que mientras más empleo, más flujo de dinero habrá en el país. Y bueno, conseguir el crecimiento económico no es más que asegurar que la economía del país crezca y asegurar el empleo y el bienestar a cada uno de los ciudadanos. También existen 2 tipos de política monetaria. Estas se utilizan según sea el caso. No podemos aplicar estos tipos de política monetaria sin saber qué queremos hacer o qué problema queremos resolver, porque quizás podamos, en vez de solucionarlo, empeorarlo. Está la política monetaria expansiva, que es utilizada cuando se quiere aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello tratar de, como se los dije en el punto anterior, reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Quiero hacer aquí un pequeño espacio y quizás escuchen mucho que hablo del crecimiento económico, pero es importante mencionar que el principal objetivo de la política monetaria, sea en Venezuela o en cualquier otro país, tiene que ser ese: conseguir el crecimiento económico, porque de lo contrario considero que se estaría perdiendo el trabajo si no es ese el objetivo. Y bueno, volviendo a los tipos de política monetaria, también existe la política monetaria restrictiva. Esta trata de reducir la cantidad de dinero con el fin de reducir la inflación, pero también es importante
mencionar que cuando se utiliza este tipo de política es en un caso extremo, a mi parecer, porque hay que tener mucho cuidado, porque cuando se utiliza este tipo de política monetaria se corre el riesgo de que el crecimiento económico se paralice o que sea mucho más lento. Incluso este puede traer también un aumento de desempleo y obviamente una reducción de inversión, porque se está tratando de combatir la inflación en la mayoría de veces que se utiliza este tipo de política monetaria. Ahora bien, el funcionamiento en el ámbito económico de la política monetaria para mí va de la mano con los elementos que intervienen en dicha política. ¿Por qué? Porque si los elementos que utiliza el Banco Central de Venezuela en este caso para hacer crecer la economía del país no son bien empleados, obviamente tendremos un funcionamiento negativo o un mal funcionamiento. Realmente creo que esa es la palabra. Por eso no quise mucho conceptualizar, porque considero que es algo que es una decisión ya de las personas que obviamente están encargadas de llevar esta difícil tarea de hacer que el país crezca y que de que la política económica funcione de una manera correcta. Recordemos que bueno, que también entre los elementos de la política monetaria, o los componentes también se pueden llamar, están la tasa de interés, los depósitos, los billetes, el flujo de dinero, o sea, el flujo de dinero en todas sus expresiones. Por eso les digo, depende de cómo el Banco Central se organice o se planifique según sean sus propósitos, existirá un funcionamiento positivo o negativo en el país de la política económica. Por otro lado, ya quiero hablar un poquito más de lo que es el Banco Central de Venezuela, específicamente de los instrumentos monetarios que utiliza. Y pues no debemos olvidar que el Banco Central tiene como principal objetivo lograr la estabilidad de los precios y tratar en lo posible que el valor interno y externo de la unidad monetaria siempre se conserve. En este caso, en nuestro caso, el bolívar soberano a partir del 4 de agosto. Y bueno, entre los instrumentos de la política monetaria que utiliza el Banco Central están estos 4. Bueno, también hay más, pero fueron los que me llamaron la atención y los que quise plasmar en este diapositivo, porque también, según la investigación que hice, existen instrumentos de carácter cualitativo que llevan más con lo que tiene que ver, más con los valores del banco, digamos, con la misión y la visión que tiene el banco como desde el punto de vista de calidad humana, por así decirlo. Pero bueno, volviendo a los instrumentos, están las operaciones de mercado abierto. Estas no son más que aquellas operaciones de compra y venta que realiza el Banco Central de Venezuela. Y bueno, son una medida de planificación o una estrategia de política monetaria que puede llevarse a cabo en un mercado abierto o semiabierto, y también acompañado de distintas ramas de la política económica. En este entra la política fiscal, la política monetaria, y bueno, cuando se fusionan, obviamente existen modificaciones que permiten pues cambiar la tasa de interés, la tasa de cambio, la tasa de encaje bancario y las operaciones con el sector público y con el sector y con el propio sector bancario. Esto es muy muy importante. También por otra parte está el redescuento, que no es más que la acción de autoridad monetaria por la cual se aceptan documentos financieros de los bancos comerciales, otorgando a estos un préstamo en dinero por el mismo monto o una determinada tasa de interés denominada la tasa de redescuento. Y bueno, estos documentos son recibidos por la autoridad y van siendo descontados a su vez por los bancos particulares, por los bancos comerciales. El tercer instrumento utilizado por el Banco Central de Venezuela también es la fijación del encaje legal. Esto es un porcentaje que el Banco Central de Venezuela obliga a los bancos comerciales a tener.
como depósito en el Banco Central de Venezuela. Y bueno, los mismos deben ser mantenidos como reservas líquidas y no pueden ser usados para invertir o hacer préstamos digamos, a otros bancos comerciales, o incluso no se puede, digamos, jugar con ese dinero en relación a una planificación económica. Pues no se puede hacer una planificación económica con ese dinero. Y bueno, como se nos dije, también está la persuasión moral, que es algo que ya va más con la imagen del Banco Central. Bueno, y ya para finalizar, aquí coloqué los dos puntos que a mi parecer son, bueno, a mi parecer no son el objetivo de este video, que es saber cómo la política monetaria como instrumento de control macroeconómico sirve para valorar su incidencia en el desempeño empresarial. Y pues obviamente no podemos olvidarnos de la situación actual que vive Venezuela, la situación económica, y pues considero que siempre y cuando exista una buena administración, una buena política, una buena planificación de política monetaria y una buena administración, se puede tener un instrumento que le permita a la economía y al sector privado y público a nivel empresarial tener un buen desempeño, un buen papel. Es importante mencionar que, bueno, la situación no nos permite actualmente trabajar como quisiéramos a nivel empresarial, o no le permite a las empresas trabajar de la manera que quisieran, rendir de la manera que quisieran, pero siempre y cuando existe una organización, una planificación, o ya sea a mediano, corto o largo plazo, se puede, con la política monetaria, tener una macroeconomía eficiente, a mi parecer. Y bueno, también está el otro punto que era muy importante tratar en este video, que eran los elementos esenciales para la comprensión de los efectos de la política monetaria. Luego de todo lo que hablé, considero que, bueno, los elementos esenciales son las tasas de intereses, los préstamos a los bancos, la inflación, y lo digo por lo que actualmente vivimos. La inflación es muy importante que todos los bancos centrales de cada país se enfoquen en lo que es el desempleo, la inflación y el crecimiento económico, porque esas tres cosas son las que le permiten al Banco Central y al país tener una política monetaria efectiva que le permita obtener los resultados, quizás no de la manera más rápida, pero sí de la manera más segura, siempre obviamente cuidando todos los sectores que hacen vida y tratando de no fusionarse, sino trabajar en conjunto para que el país progrese a nivel económico. Bueno, me despido. No tenía mucho conocimiento acerca de lo que era la política económica. De verdad fue un tema súper interesante. Espero haberme hecho entender, aunque esta no sea mi área. Y bueno, será hasta un próximo video.